el maestro Alfonso Zárate, los usos del poder, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario GCI. Es una firma especializada desde hace muchos años en estrategia y comunicación política, columnista del periódico El Universal. Él publica justamente los jueves, el día de hoy, léalo, vale la pena. Y Alfonso colabora también en este espacio de noticias, que es su espacio. Alfonso, muchos saludos, no hay plazo que no se cumpla, y finalmente el domingo se llevará a cabo la consulta. ¿Qué se va a preguntar exactamente el próximo domingo? Los que quieran ir a votar, los que queramos ir a votar, ¿qué es lo que tenemos? ¿Tenemos que leer la pregunta o de plano poner sí o no? Pues ya sabemos a qué vamos, ¿no te parece? ¿Cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Bueno, me gustaría decir, en primer lugar, que uno de los rasgos que identifican a los gobernantes populistas es su condición de redentores, su oferta seductora, su antiinstitucionalidad y su relación directa sin intermediarios con el pueblo. Y aquí es donde se inscriben precisamente las encuestas como fórmulas para preguntarle al pueblo. Y en el caso de López Obrador, las llamadas consultas al pueblo han sido una constante. Son ejercicios, muchas veces en plazas públicas, a mano alzada, de un supuesto diálogo en el que el líder pregunta, pero al propio tiempo induce la respuesta. Hay que recordar, Pepe, que fue una consulta al pueblo, aunque apenas haya participado algo más del 1% de los convocados, la que llevó a justificar la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, y que el partido Morena también dice que son encuestas, es decir, formas de consulta, las que definen las candidaturas a gobernadores, aunque casi nunca conozcamos el nombre de la casa encuestadora, su metodología ni sus resultados completos. Y bueno, pues efectivamente este domingo va a tener lugar una engañifa costosa, más de 500 millones, y yo diría contraria al derecho, porque se trata de preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo en que se aplique la ley. Pero no puede omitirse un dato preocupante, que este dislate fue aprobado por una mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezados por su presidente Arturo Saldívar, y que el debate sobre la procedencia de esa pregunta llevó no solo a aprobarla, sino a desfigurarla, de tal manera que el fallo del Pleno de la Corte mostró, creo yo, la abyección de una mayoría de ministros. Y contrario a lo que dicen sus promotores, la consulta del próximo domingo no preguntará a la ciudadanía cosa alguna sobre los expresidentes, y a pesar de este sinsentido, debe reconocerse su eficacia político-electoral, porque franjas del electorado están seducidas por este líder que por primera vez, dicen ellos, le pregunta al pueblo. Entonces, ¿de qué se trata? Yo creo que se trata de mantener en la mira a los adversarios del pasado, los presidentes de esa negra noche neoliberal, y desde luego esto contribuye a ocultar los desastres del presente. La consulta como una cortina de humo, como un distractor, como un movilizador de clientelas y de feligresías. Y cabe preguntarse si se atrevería el presidente López Obrador, que es tan aficionado a las consultas, a consultarle a la gente si está dispuesta a exponer la vida de sus hijos, regresando a clases cuando la pandemia sigue sin control y cobrando vidas de adultos y de jóvenes, Pepe. Pues él ha dicho, me canso ganso, la gente, los jóvenes van a regresar, los niños, estudiantes van a regresar a las aulas, llueva, truene o relampaguee al inicio del próximo ciclo escolar, que es el 30 de agosto. Pero, ¿qué parece explicar la inexistencia de Morena, la insistencia de Morena en hacer esta consulta? ¿Qué hay detrás de todo esto en realidad? Porque una cosa es la pregunta que nadie entiende y otra la verdadera intención que, vamos, hasta yo me doy cuenta cuál es. Sí, yo creo que por una parte quieren poner a prueba el músculo, es decir, quieren saber qué tanta capacidad tiene para movilizar a sus electores, para llevarlos a las urnas, sobre todo porque terminando esta consulta ya se ve en el horizonte la siguiente consulta del año próximo respecto a la revocación del mandato. Y como decía también Pepe, esto sirve para decirle a los expresidentes, estás en la mira, y para que el presidente de la República finalmente decida cómo utilizar, cómo manejar el resultado de la encuesta.
Si al final de cuentas no se consigue ese 40% que la haría vinculatoria, entonces va a ser un elemento más para señalar al Instituto Nacional Electoral, para decir que es responsabilidad de ellos y tratar de sustentar más aún esta idea que ya ha anunciado el presidente de que va a enviar al Congreso de la Unión una reforma constitucional para desnaturalizar el INE y para sacar a estos consejeros que él siente no independientes y poner en su lugar algunos que tengan una clara militancia con la 4T. Así que creo que esas son algunas de las implicaciones o de los objetivos ocultos de parte de Morena y del presidente, porque es claro, cuando vemos la promoción que están haciendo de señalar a los expresidentes, cuando sabemos que la pregunta que el ciudadano va a contestar no tiene absolutamente nada que ver con los expresidentes, ni tampoco con la creación de una comisión de la verdad. Y esto es así porque, aunque en la iniciativa inicial del presidente sí se señalaba a 6 exjefes del Ejecutivo, la propia Constitución establece cuáles son las condiciones para esas consultas al pueblo y desde luego era absolutamente inconstitucional el que se afectara la presunción de inocencia y se les señalara. Pero lo que hizo la mayoría de ministros de la Corte fue también modificar totalmente la pregunta al nivel de dejarla, como tú lo señalas, con una pregunta cantinflesca, incomprensible, y bueno, solamente va a mostrar qué tanta capacidad tiene Morena para llevar a sus seguidores a las urnas, y si no alcanza ese 40%, para culpar al Instituto Nacional Electoral y ponerle, digamos, una piedra más en el propósito de suprimir al INE actual y crear una figura diferente, mucho más a tono con lo que espera el presidente. ¿Cuál es tu pronóstico finalmente, Alfonso Zárate? Creo que no se va a alcanzar de manera alguna ese 40%, que desde luego no va a ser vinculatoria la encuesta, entre otras cosas porque sí hay sectores de la sociedad muy informados que han desarrollado la contrapropuesta, que es muy simple y que se señala en esta frase: la aplicación de la ley no se consulta. Si en realidad este gobierno estuviera dispuesto a investigar y a procesar a quienes han cometido excesos, delitos en el pasado, incluyendo los presidentes, no necesita ninguna consulta. Basta con la decisión que haga la investigación adecuada a la Fiscalía General de la República y que presente sus conclusiones acusatorias el Ministerio Público ante los jueces. Entonces, creo que hay un sector bien importante de la sociedad que está decidido a no acudir a las urnas, consciente de que es un ejercicio inútil, inconstitucional y terriblemente costoso. Más de 500 millones de pesos cuando sabemos que se necesitan tantos recursos para las medicinas, particularmente para los niños con cáncer, pero no solamente eso. Sí. Así que mi pronóstico es que no se va a alcanzar ni remotamente ese 40% y que en consecuencia va a ser una consulta sin ningún efecto real vinculante. Pues te agradecemos mucho el comentario, Alfonso Zárate. Gracias con tus usos del poder. Que estés bien y ya platicaremos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.